Buenas noches, mi nombre es Jessica Daniela Nocua, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia IMAT. En esta noche estaré haciendo un análisis crítico y valorativo del texto de las líneas, contestando algunos interrogantes. Esta actividad fue muy bonita. Definitivamente hablar sobre la lectura crítica y el pensamiento crítico es algo muy importante. Estoy muy de acuerdo con el artículo La importancia e impacto de la lectura, redacción y pensamiento crítico en la educación superior, de David Flores Guerrero, donde muestra unas estadísticas bastante preocupantes respecto de la lectura crítica hoy en día. El hecho de la lectura crítica de cualquier lectura. Estamos en una generación donde todo es fácil. Entonces ya no queremos leer porque todo lo encontramos resumido, todo lo encontramos en el teléfono, en la web. Ya no nos gusta leer, nos hemos dejado guiar por la tecnología totalmente y ya no leemos, ya todo lo encontramos resumido y todo lo encontramos más fácil. Y las estadísticas en cuanto a lectura, en cuanto al abandono de las bibliotecas presencialmente hablando, es muy triste. Entonces coincido, me gustó mucho las apreciaciones de David Flores Guerrero y creo que las estrategias para mejorar los hábitos de lectura son muy importantes. Y son importantes tanto a nivel de educativo, o sea que sí, en la educación superior y de hecho también en la secundaria, primaria y demás, y también en la educación superior, es muy importante establecer esas estrategias para que mm, pronto se vuelva nuevamente a retomar ese hábito de la lectura y del pensamiento crítico para tener personas más intelectuales con las cuales se puedan sostener conversaciones y argumentadas. Hoy en día es muy complicado sostener una conversación argumentada donde podamos dar nuestros puntos de vista eh, concretos por la falta de intelectualidad que sabemos nos la da precisamente la lectura. También encontré un artículo muy interesante, se llama La lectura crítica, sabiduría práctica y experiencia de formación, de Claudia Patricia Ponenda Osorio, que nos habla más puntualmente de Colombia y cómo se está manejando el tema de la lectura crítica en Colombia. E invita a los docentes a, a también tener estas estrategias que persuadan a los estudiantes para que quieran volver al hábito de la lectura crítica. Sin embargo, difiero que no solamente los profesores son los encargados de generar ese hábito, sino también en casa, los papás, hermanos mayores y demás que puedan fortalecer ese hábito de la lectura en los más pequeños, deberían hacerlo, darlos a leer, porque sabemos que la intelectualidad se gana mucho desde la lectura y la lectura crítica. En mi caso, por ejemplo, soy hija de padres campesinos, sin embargo, mi pensamiento crítico fue moldeado por mi padre, o pues no moldeado, sino como que me dio las bases para ser una persona autónoma. La lectura, para mí, el pensamiento crítico genera autonomía e ideas propias basadas en nuestros propios ideales, en nuestro propio vivir, en nuestros propios vivir. Pero eso se genera a través de la lectura y lo que le despierta a uno la lectura cuando la toma por hábito. Bueno, ahora cambiando un poco el tema de la lectura crítica, hablaremos sobre los textos. En la primera pregunta se aborda cuáles son las principales características de los textos literarios y los textos informativos. Los textos literarios, por lo general, nos presentan, nos transmiten experiencias, emociones, despiertan nuestras emociones por medio del lenguaje. Eh, Usan un lenguaje metafórico eh, y quieren enviar como un significado que va más allá de lo literal, ¿no? Es algo más profundo. Eso es para mí los textos literarios, ¿no? Los textos literarios eh, se expresan en un sentido figurado, pero son muy profundos.
mientras que los textos informativos se basan en información que sea confirmada, veraz, que esté verificada lo que están diciendo, están informando, dando a conocer algo que sí sucedió, se sustentan en la evidencia, siempre tienen un lenguaje claro y preciso para quien lo lee, quien lo entienda lo que ha sido el suceso acontecido. En la pregunta de qué diferencia a un texto expositivo de un texto argumentativo. Eh, el texto expositivo informa es muy objetivo, de manera objetiva, presenta un tema específico. El texto argumentativo quiere convencer al lector de lo que está diciendo, ¿sí? Como que tiene esos argumentos, valida cómo voy a hacer para persuadir al lector de que crea lo que yo estoy diciendo. El texto expositivo siempre tiene una estructura muy organizada, ¿no? Y el texto argumentativo tiene más una estructura lógica que logre persuadir a la persona que lo lee. En el texto expositivo se evitan las opiniones, mientras que en el texto argumentativo eh, siempre hay como unos estudios que verifican la veracidad de lo que se está dando a conocer. La pregunta de qué estrategias de lectura pueden aplicar en el momento después de una lectura según Solé. Las estrategias que se aplican después de la lectura son las de comprensión e interpretación. Es decir, la lectura crítica siempre debe generarse desde esos interrogantes de por qué estoy leyendo, qué sentido tenía ese tema para mí, por qué, cómo. Y tiene que dejar siempre como algo de querer saber más, de querer escudriñar, encontrar más contexto de algún tema que hayamos escogido. La característica del nivel crítico evaluativo, según Casani, pues es distinguir los tres planos, ¿no? Que él maneja, que son muy interesantes en realidad. Pues yo siempre he leído de una manera profunda, pero me encantó saber qué es leer las líneas, qué es leer entre líneas y qué es leer detrás de las líneas. Creo que después de saber esos conceptos, uno no vuelve a leer igual. Ya uno lee con más reflexividad y más compromiso en esa lectura. Y es muy bonito saber a veces que uno saberlo, no sabemos leer entre líneas y atrás de las líneas. Y ese es como la característica del nivel crítico de Casani, atrapar a la gente para que eh, pueda leer entre líneas y detrás de las líneas y crear un pensamiento crítico eh, muy bien elaborado, muy bien constituido y con muy buenas bases intelectuales. Muchas gracias.